Para mi cumpleaños número 65, mis padres me enviaron una caja. No era solo una caja, era una caja de regalo envuelta en papel brillante con un moño perfecto. Pensé que sería el mismo suéter de siempre, la misma tarjeta de cumpleaños genérica, algo que mis padres, tan predecibles como el amanecer en Jalisco, siempre me daban. Pero ese año, algo se sentía diferente. Había una tensión en el aire, una especie de electricidad silenciosa que me erizaba la piel. Mi esposo, Ricardo, un hombre que rara vez mostraba emoción, me miró con una intensidad que nunca antes le había visto. Sus ojos, normalmente tan tranquilos, estaban fijos en la caja, y su voz, un susurro apenas audible, rompió el silencio. «No la abras», me dijo. Esa simple frase, «no la abras», resonó en el pequeño departamento de Coyoacán como un trueno en un cielo despejado. ¿Qué podía haber en una caja de regalo que pudiera provocar tal advertencia, tal pavor en el corazón de mi esposo? Mis manos temblaban mientras mi mirada oscilaba entre el brillo del papel de regalo y el rostro pálido de Ricardo. Él, el hombre de hierro que había enfrentado la vida con una calma inquebrantable, ahora parecía un niño asustado. Una punzada de miedo frío me atravesó. ¿Era una broma? ¿Un mal presagio? La curiosidad me quemaba por dentro, pero el miedo que vi en los ojos de Ricardo era real, palpable. Era un miedo que no podía ignorar. La caja, tan inocente en su exterior, se había transformado en un objeto de misterio y terror. Mis padres, personas de costumbres arraigadas y tradiciones inquebrantables, nunca habían hecho nada fuera de lo común. Su vida en Guadalajara era un reloj suizo de rutina y previsibilidad. Sin embargo, en los últimos meses había notado un cambio sutil. Sus llamadas eran más cortas, sus voces más tensas. Atribuí todo al estrés de la edad, a la lejanía. Pero ahora, con esa caja entre mis manos, me di cuenta de que algo mucho más profundo, mucho más oscuro, se estaba gestando. Ricardo no era un hombre de supersticiones ni de dramas innecesarios. Su advertencia me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. «Hay cosas que es mejor no saber, Elena», insistió, su voz ahora más firme, pero con un matiz de desesperación. Él sabía algo. Algo que mis padres le habían contado, o que él había descubierto por su cuenta. Una verdad oculta enterrada bajo años de sonrisas forzadas y secretos familiares. La caja se convirtió en una especie de caja de Pandora, prometiendo revelar verdades que podrían destrozar todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi propia vida. La imagen de esa caja ha permanecido grabada en mi mente, un símbolo de la encrucijada en la que me encontraba. Obedecer a Ricardo y vivir con la incertidumbre, o desafiar su advertencia y abrir esa puerta a lo desconocido. Lo que había dentro no era un suéter ni un reloj, era una revelación. Una verdad que había sido enterrada por décadas, una mentira que había tejido una red alrededor de mi existencia. Lo que descubrí ese día, el secreto que la caja guardaba celosamente, no solo cambió mi vida, sino que la hizo explotar en 1000 pedazos. Esta es la historia de cómo una caja de cumpleaños me llevó a desenterrar una traición tan profunda, tan cruel, que me consumió por completo, transformando el amor en una sed incontrolable de justicia. Prepárense, porque lo que sucedió después es algo que nadie, ni siquiera yo, pudo haber imaginado. El sol de la Ciudad de México apenas comenzaba a calentar los adoquines de Coyoacán, pero el aire ya vibraba con la promesa de otro día caótico. Mi nombre es Camille. Tengo 32 años y el caos, irónicamente, se había convertido en mi compañero más constante. La vida en esta metrópolis es un torbellino, pero el verdadero huracán residía dentro de las 4 paredes de mi departamento, y su epicentro era la persona que compartía mi vida. Mi esposo, Ricardo. Nuestra historia había comenzado como un cuento de hadas chilango, lleno de risas en las trajineras de Xochimilco y promesas susurradas bajo el ángel de la independencia. Ricardo era encantador, con esa sonrisa que derretía hasta el hielo más denso y una ambición que yo admiraba profundamente. Sin embargo, con el tiempo, la ambición se transformó en algo más oscuro, y la sonrisa en una máscara. Ese día, mi cumpleaños, debería haber sido diferente. Me desperté con la tenue luz que se filtraba por las cortinas, esperando el abrazo de Ricardo, quizás un café en la cama. En su lugar, encontré su lado de la cama frío y vacío. Un suspiro pesado escapó de mis labios. Las expectativas, como los sueños, a menudo se desvanecían al amanecer. Minutos después, el timbre de la puerta rompió el silencio. No era Ricardo.
Era el repartidor de paquetería, sosteniendo una caja de tamaño considerable. Mis padres, que viven en Guadalajara, nunca fallaban en enviarme un regalo de cumpleaños. Su amor era una de las pocas constantes inquebrantables en mi vida. Tomé la caja, sintiendo el peso familiar de su cariño. Era más grande de lo usual, y la envoltura, un papel brillante con motivos de talavera, me hizo sonreír. Justo cuando mis dedos rozaron la cinta para desatar el moño, la voz de Ricardo, áspera y repentina, me sobresaltó. «No la abras». Me giré, la caja aún en mis manos. Él estaba parado en el umbral de la sala, con el ceño fruncido y una expresión que rara vez veía en él. Puro pánico. O su rostro, normalmente tan sereno y controlado, estaba desencajado. Mis ojos se entrecerraron. ¿Por qué una caja de regalo de mis padres lo alteraría tanto? ¿Qué dices, Ricardo? Es de mis papás, respondí, mi voz teñida de confusión y un toque de molestia. Él no se movió. Su mirada estaba fija en la caja, como si contuviera una bomba de tiempo. Camila, escúchame. No la abras. Confía en mí, insistió, su voz ahora un susurro urgente, casi una súplica. Había algo en su tono que me heló la sangre. Ricardo rara vez suplicaba. Su temperamento era más dado a la demanda, a la imposición. Una punzada de resentimiento se instaló en mi pecho. Este era mi cumpleaños, un día que ya prometía ser una desilusión, y ahora Ricardo intentaba arrebatarme hasta la pequeña alegría de abrir un regalo de mis padres. La situación era absurda. ¿Qué podría haber en una caja de mis padres que justificara tal reacción? ¿Acaso creía que mi madre me había enviado un alacrán o una olla de mole con un secreto explosivo? Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Ricardo había estado actuando extraño últimamente. Noches de trabajo que se extendían hasta la madrugada, llamadas telefónicas en voz baja, una evasión sutil en sus ojos cuando le preguntaba sobre sus asuntos. Lo había atribuido al estrés de su negocio, una startup de tecnología que, según él, estaba a punto de despegar. Pero esta reacción, esta prohibición rotunda, era diferente. Era una señal de alarma que no podía ignorar. La caja, antes un símbolo de afecto, ahora se sentía como un objeto cargado de misterio, un secreto que Ricardo quería mantener oculto a toda costa. ¿Qué contenía ese paquete que lo hacía temblar? La curiosidad me picaba, pero el resentimiento era más fuerte. La confianza, esa frágil moneda en cualquier relación, se estaba devaluando rápidamente entre nosotros. Sus palabras, confía en mí, sonaban huecas, casi una burla. Miré la caja, luego a Ricardo. Su expresión no había cambiado. Todavía estaba allí, un muro de ansiedad y prohibición. Una parte de mí quería ceder, evitar el conflicto, mantener la frágil paz que a veces existía entre nosotros. Pero otra parte, una que había estado dormida por demasiado tiempo, se estaba despertando. Esta era mi vida, mi cumpleaños, mi regalo. Y la prohibición de Ricardo, en lugar de disuadirme, solo alimentó una creciente determinación. Necesitaba saber. Necesitaba entender por qué mi propio esposo me negaba la simple alegría de un regalo. La verdad, pensé, no podía ser peor que esta incertidumbre. La incertidumbre me carcomía. La prohibición de Ricardo resonaba en mis oídos, una discordancia que desentonaba con la melodía de mi cumpleaños. Sus ojos, normalmente tan calculadores, ahora mostraban un temor que rara vez permitía ver. Era un miedo primario, casi animal, que me heló la sangre. ¿Qué podría contener una caja de regalo de mis padres que provocara tal reacción en él? Mi mente, que hasta ese momento había divagado entre la indiferencia y la resignación, comenzó a trazar escenarios. Ninguno de ellos era agradable. Con la caja aún en mis manos, sentí su peso, no solo físico, sino el de una verdad oculta que pugnaba por salir. El papel de Talavera, antes un símbolo de cariño, ahora parecía envolver un secreto oscuro. Ricardo dio un paso hacia mí, su voz se suavizó, pero la tensión en el aire era palpable. Camila, por favor. Es por tu bien. Solo confía en mí esta vez. Confianza. Esa palabra se sentía hueca, desprovista de significado en nuestra relación. La había entregado tantas veces, solo para verla pisotear. Sus promesas vacías se acumulaban como polvo en los rincones de mi memoria. Esta vez, algo dentro de mí se negaba a ceder. Era una resistencia que no reconocía, una fuerza que se había forjado en la fragua de innumerables desilusiones.
Mis ojos se clavaron en los suyos, buscando alguna pista, alguna explicación. No la encontré, solo vi desesperación. ¿Por mi bien, Ricardo? ¿Desde cuándo te preocupa mi bien de esa manera? ¿Qué hay en esta caja que te aterra tanto? Mi voz, sorprendentemente firme, lo tomó por sorpresa. Él titubeó, su mirada se desvió hacia la caja, luego de nuevo a mí, como si estuviera sopesando sus opciones. El silencio se hizo denso, pesado, cargado de verdades no dichas. Podía sentir el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo una eternidad. Finalmente, con un suspiro que parecía arrastrar todo el aire de la habitación, Ricardo habló. Es complicado, Camila. Hay cosas que no entiendes. Hazme entenderlas entonces, le desafié. Mi tono ya no era de súplica, sino de exigencia. Soy tu esposa. Tengo derecho a saber. Y esto es un regalo de mis padres. ¿Qué clase de esposo me prohíbe abrir un regalo de cumpleaños? La lógica, fría y cortante, parecía golpearlo. Dio otro paso hacia mí, esta vez con la intención de tomar la caja. Mis brazos se tensaron, aferrándome a ella como si mi vida dependiera de ello. Era más que un regalo. Era un símbolo de mi autonomía, de mi derecho a la verdad. No, dije, mi voz apenas un susurro, pero cargado de una determinación inquebrantable. No la vas a tocar. La escena se congeló. Nosotros dos, en el centro de nuestra sala, la caja entre nosotros, un abismo de secretos y desconfianza separándonos. Su rostro se endureció, la máscara de pánico fue reemplazada por una expresión de fría resolución. Camila, no me dejas opción. Antes de que pudiera reaccionar, sus manos se lanzaron hacia la caja. El forcejeo fue breve pero intenso. Mis dedos se aferraban al cartón mientras él tiraba con una fuerza desesperada. El papel de Talavera se rasgó, el sonido seco y desgarrador llenó el aire, un presagio de lo que estaba por venir. En medio de la lucha, la caja se ladeó, y algo en su interior se movió, con un sonido metálico y ominoso. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era el sonido de un regalo común. No era el de ropa, ni de un libro, ni de ningún objeto que mis padres solieran enviarme. Era algo duro, pesado, y con un eco que me heló el alma. Ricardo, al escuchar el sonido, detuvo el forcejeo abruptamente. Sus ojos se abrieron no solo por el pánico, sino por algo más. Era terror puro. En ese instante supe que no se trataba de un simple capricho suyo, ni de una discusión de pareja. Había algo mucho más grande, más oscuro, escondido en esa caja. Y el terror en los ojos de Ricardo me decía que lo que fuera, nos afectaría a ambos de una manera que aún no podía comprender. La verdad, pensé, ya no podía ser peor que esta incertidumbre. Pero la verdad, a veces, es un monstruo que devora todo a su paso. Y la mía estaba a punto de ser desatada. El pánico en los ojos de Ricardo era un abismo, un pozo sin fondo que me arrastraba hacia una verdad que intuía, cambiaría todo. Su voz, normalmente tan segura, ahora temblaba, y cada palabra que pronunciaba era como un clavo que perforaba la frágil burbuja de nuestra vida. Camila, por favor, confía en mí. No puedes abrir esa caja. Es peligroso. Peligroso. La palabra resonó en la sala, cargada de un peso que no comprendía. ¿Qué podía haber en una caja de cumpleaños enviada por mis padres que fuera peligroso? ¿Una broma de mal gusto? ¿Un regalo que no quería que viera? Mi mente corría, buscando explicaciones, pero ninguna encajaba con el terror que bailaba en sus pupilas. Ricardo, ¿de qué hablas? Son mis padres. ¿Qué podría ser tan malo? Él se pasó una mano por el cabello, despeinándose el flequillo, un gesto que hacía cuando la ansiedad lo consumía. No es por tus padres, Camila. Es por mí. La confesión, apenas un susurro, fue como un golpe en el estómago. De repente la caja dejó de ser un regalo y se convirtió en una especie de bomba de tiempo con la mecha ardiendo. El aire se volvió denso, cargado de una tensión que casi podía saborear. Mis ojos se fijaron en la caja, luego en Ricardo. Había algo más. Lo sabía. Su comportamiento errático de las últimas semanas, las llamadas telefónicas furtivas, su repentina irritabilidad. Todo encajaba. ¿Qué has hecho, Ricardo? Mi voz era apenas un hilo, un susurro cargado de presentimiento. Él evitó mi mirada, paseándose por la sala como un animal enjaulado. Me metí en algo. Grande, demasiado grande. Y esa caja es una parte de ello.
Se detuvo frente a mí, sus manos aferrándose a mis brazos, sus ojos suplicantes. Tienes que creerme. Si la abres, si alguien más la ve, estaremos en un problema del que no podremos salir. La palabra estaremos me heló la sangre. ¿Estábamos juntos en esto? ¿En qué? Sentí una punzada de ira. ¿Cómo podía haberme arrastrado a algo tan oscuro sin mi consentimiento? La confianza que había depositado en él se desmoronaba con cada segundo que pasaba. ¿De qué hablas? ¿Qué es ello, Ricardo? Dime, él suspiró, un sonido pesado que parecía arrastrar todo el aire de la habitación. Es un negocio. Un negocio que salió mal, muy mal. Hay gente peligrosa involucrada. Su voz bajó a un susurro casi inaudible. Gente que no juega limpio. Y esa caja es la clave de todo. La incredulidad se mezcló con un creciente miedo. Negocios. Gente peligrosa. Mi mente no podía procesarlo. Ricardo, mi Ricardo, el hombre con el que había compartido mi vida, ¿estaba involucrado en algo tan turbio? La imagen que tenía de él, la de un empresario ambicioso pero ético, se resquebrajaba ante mis ojos. ¿Qué hay en la caja, Ricardo? Necesito saberlo. La insistencia en mi voz no era una pregunta, sino una exigencia. Sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era mi única salida de esta pesadilla. Él vaciló, la lucha interna librándose en su rostro. Finalmente, cedió, su resistencia agotada. Es dinero, Camila. Mucho dinero, y pruebas. Pruebas de algo que no debía haber hecho. Sus palabras cayeron como piedras, una a una, aplastando cualquier esperanza que me quedara. Dinero. Pruebas. La verdad era mucho peor de lo que había imaginado. No era una simple discusión ni un malentendido, era un crimen. Y yo estaba en medio de él. Mis manos temblaron. La envoltura de Talavera, antes tan alegre, ahora parecía burlarse de mí, ocultando una realidad sombría. La caja, el regalo de cumpleaños de mis padres, se había convertido en una evidencia, un vínculo directo con el oscuro secreto de Ricardo. Sentí una náusea, un frío que me recorría la espalda. Mi cumpleaños. El día que debía ser de celebración se había transformado en el inicio de mi propia pesadilla. Ricardo se arrodilló frente a mí, sus ojos llenos de una desesperación genuina. Por favor, Camila. Ayúdame. Es la única forma de que salgamos de esto. Si la abrimos, si alguien se entera, no solo yo, sino tú, tus padres. Todos estaremos en peligro. El chantaje emocional era evidente, pero su desesperación era tan palpable que me hizo dudar. ¿Podría ser tan grave? ¿Podría mi vida, mi familia, estar realmente en riesgo por algo que él había hecho? La respuesta, en lo más profundo de mi ser, era un rotundo sí. Y en ese momento supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado. La revelación de Ricardo me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. No era solo su desesperación, sino la forma en que sus ojos, normalmente tan calculadores, mostraban un miedo genuino. Había algo más grande, algo tan peligroso que incluso él, el hombre que creía poder controlar todo, estaba aterrado. La caja, el regalo de mis padres, se había transformado de un símbolo de amor en una bomba de tiempo. La pregunta no era si la abriría, sino que contenía que pudiera desatar tal terror en Ricardo. Los días siguientes se arrastraron como una pesadilla. Ricardo se volvió una sombra, un fantasma que habitaba mi propio departamento. Evitaba mi mirada, sus respuestas eran monosilábicas, y cada vez que el teléfono sonaba, saltaba con un nerviosismo que me helaba la sangre. Yo, por mi parte, me convertí en una detective en mi propia casa. Cada conversación telefónica que lograba escuchar, cada documento que dejaba a la vista, se convertía en una pieza de un rompecabezas macabro. Descubrí nombres: el Caimán, los Zetas, el cartel de Jalisco Nueva Generación. Palabras que antes solo escuchaba en las noticias de la noche, ahora se susurraban en mi sala. El miedo se mezcló con una rabia fría. Ricardo no solo me había arrastrado a su infierno, sino que había puesto a mis padres en la mira. Mis padres que con tanto esfuerzo habían construido su pequeña vida en Guadalajara, que solo querían mi felicidad. La imagen de su sonrisa al enviarme ese regalo, ahora se distorsionaba con la posibilidad de que esa inocente muestra de amor fuera la clave de nuestra perdición. Mi resentimiento hacia Ricardo se solidificaba, transformándose en una determinación férrea. Tenía que saber. Tenía que protegerme y protegerlos a ellos.
Una noche la oportunidad se presentó. Ricardo había salido, diciendo que tenía una reunión urgente. Su tono, más tenso de lo habitual, me indicó que no volvería pronto. La casa se sumió en un silencio opresivo. Mi corazón latía desbocado, un tambor en mis oídos. La caja que Ricardo había escondido en el fondo de un closet me llamaba. Mis manos temblaban mientras la sacaba. El papel de Talavera, que antes me había parecido tan alegre, ahora parecía burlarse de mí. Con un nudo en el estómago, rompí el precinto. Dentro no había el regalo esperado, no había ropa, ni libros, ni dulces. Lo que encontré me dejó sin aliento, no por su valor material, sino por lo que representaba. Había varios sobres manila, sellados y con nombres escritos a mano. Uno de ellos, en una letra que reconocí al instante, decía: para el Lic. Ricardo Montero. El nombre de mi esposo. Abrí el sobre con dedos torpes. Dentro había fotografías de Ricardo, no solo en reuniones de negocios, sino en lugares oscuros, con hombres que parecían sacados de una película de gángsters, con maletas llenas de lo que parecían ser fajos de billetes. La traición me golpeó como una ola. Había mentido. Había estado involucrado en algo mucho más grande, más siniestro de lo que jamás pude imaginar. Debajo de las fotos encontré un disco duro portátil y una memoria USB. La curiosidad, mezclada con una necesidad imperiosa de entender, me impulsó a conectarlos a mi laptop. Lo que vi a continuación no solo confirmó mis peores sospechas, sino que las superó con creces. Eran transacciones, cientos de ellas. Nombres de empresas fantasma, transferencias millonarias a cuenta. Ese en paraísos fiscales y lo más escalofriante, vídeos. Vídeos de hombres siendo silenciados. Ricardo aparecía en algunos de ellos, aunque siempre en segundo plano, observando con una frialdad que no reconocía. Mi esposo, el hombre con el que había compartido mi vida, no era solo un empresario ambicioso. Era parte de una red de lavado de dinero, extorsión y violencia. La sangre se me heló. Mis padres no estaban en peligro por un error de Ricardo, sino por su participación activa en el crimen organizado. La caja no era un regalo, era una entrega. Una entrega de pruebas que, si caían en manos equivocadas, no solo lo hundirían a él, sino que nos arrastrarían a todos. La inocente envoltura de Talavera ocultaba un secreto que podía destruirnos. La rabia que sentía se transformó en una obsesión. Ya no era solo miedo, era una necesidad de justicia. No podía permitir que Ricardo se saliera con la suya, que su oscuridad consumiera la poca luz que quedaba en mi vida. Mi vida tal como la conocía había terminado, pero una nueva yo, una que ya no temía, había comenzado a despertar. La caja que Ricardo había prohibido que abriera se había convertido en un portal hacia la verdad. Mis manos temblaban mientras desataba el moño de Talavera, ese mismo moño que horas antes había sido una fuente de inocente curiosidad. Cada centímetro de cinta que desprendía revelaba una capa más de la farsa en la que había vivido. El papel de regalo se rasgó con un sonido que pareció amplificarse en el silencio de la sala. Dentro no había el regalo de cumpleaños que esperaba de mis padres. Había documentos. Montones de ellos. Una carpeta gruesa sellada con un notario público contenía escrituras de propiedades que no conocía, todas a nombre de Ricardo. No eran propiedades pequeñas, eran terrenos en zonas exclusivas de Querétaro y un departamento de lujo en Polanco, sitios que siempre habíamos discutido como sueños inalcanzables. Mis ojos se movieron a un estado de shock. ¿De dónde había salido todo esto? ¿Y por qué nunca me lo había mencionado? Debajo de las escrituras encontré estados de cuenta bancarios. Cifras astronómicas que superaban con creces cualquier ingreso que Ricardo hubiera declarado. Millones de pesos. Mi respiración se aceleró. Esto no era solo una infidelidad, ni siquiera una mentira sobre sus finanzas. Esto era un engaño masivo, una vida paralela construida con un secretismo tan denso que me asfixiaba. Luego la foto. Una pequeña imagen impresa que se deslizó de entre los papeles. Era Ricardo, pero no como lo conocía. Estaba abrazando a una mujer que no era yo, en lo que parecía ser una boda. Ella vestía de blanco, él sonreía con una felicidad que nunca me había mostrado. En el fondo, una iglesia que reconocí de una pequeña ciudad en el Bajío. Mi corazón dio un vuelco, un dolor agudo que me dejó sin aire. No era solo una amante, era su esposa. El mundo se detuvo. El aire se volvió denso, irrespirable.
La traición no era una puñalada, era un tsunami que arrasaba con cada cimiento de mi existencia. Mi cumpleaños, el día que debía ser de celebración, se había transformado en el día de mi aniquilación. La rabia, que antes había sido un rescoldo, ahora era un incendio forestal. No era solo por mí, era por la Camila ingenua que había creído en cada palabra, en cada promesa. Mis manos, que antes temblaban, ahora se cerraban en puños. No había lágrimas, solo una sequedad ardiente en mis ojos. Me levanté, la caja con las pruebas a mis pies, y caminé hacia el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma Camila de la mañana. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos, pero había una chispa de acero, una determinación fría que nunca antes había visto. Ricardo entró en ese momento, su rostro aún tenso, pero con un atisbo de alivio al verme lejos de la caja. ¿Ya estás lista? La cena está servida, dijo, su voz tratando de sonar casual. Me giré lentamente, el silencio entre nosotros era un abismo. ¿Cena? Mi voz apenas un susurro, pero cargada de un veneno que no reconocía. ¿Vas a celebrar mi cumpleaños con la mujer a la que has estado engañando durante años? ¿Con la que te casaste en secreto? Su rostro se descompuso. El color abandonó sus mejillas y sus ojos, antes evasivos, ahora me miraban con un terror primario. Intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. No te molestes en negarlo, Ricardo, dije, mi voz subiendo en volumen, cada palabra un golpe. Lo sé todo. Las propiedades, las cuentas bancarias, tú, otra vida, tu otra esposa. Él retrocedió, sus ojos fijos en la caja abierta, las pruebas esparcidas. El pánico era palpable en él. Camila, yo puedo explicarlo. ¿Explicar qué, Ricardo? Lo interrumpí, mi voz resonando en la sala. ¿Explicar la doble vida? ¿Explicar cómo te reías de mí mientras construías un imperio a mis espaldas? ¿Explicar cómo me hiciste creer que éramos un equipo mientras yo era solo un adorno en tu gran farsa? Dio un paso hacia mí, extendiendo una mano, pero yo retrocedí como si fuera veneno. No te acerques. No me toques. Cada palabra que ha salido de tu boca, cada gesto de cariño, cada promesa, ha sido una mentira. Has destrozado mi vida, Ricardo. La has pulverizado. Mis palabras eran cuchillos. La fachada de Ricardo se resquebrajó por completo. Se desplomó en el sofá, su cabeza entre las manos, un gemido escapando de sus labios. Era el sonido, o de un hombre acorralado, de un tramposo al que se le había caído la máscara. Pero no había compasión en mí, solo una furia fría y justiciera. ¿Creíste que nunca lo sabría? Continué, mi voz ahora más baja, pero con una intensidad que lo hizo encogerse. ¿Que tu pequeño secreto estaría seguro para siempre? Mis padres siempre me dijeron que la verdad siempre sale a la luz, Ricardo. Y hoy, en mi cumpleaños, ha explotado en tu cara. Me acerqué a él, recogí la foto de su boda secreta y la dejé caer sobre su regazo. Disfruta tu cena, Ricardo. Porque esta es la última vez que te vas a sentar a la mesa con la Camila que conociste. Esa Camila ha muerto, y la que queda, te aseguro, no va a olvidar esto. Salí de la sala, dejando a Ricardo en su miseria. El aire en la calle se sentía fresco, limpio. Había dolor, sí, un dolor profundo que tardaría en sanar, pero también había una liberación. La venda había caído de mis ojos. La nueva Camila, la que ya no temía, había nacido en las cenizas de la traición. La justicia no sería un plato frío, sería una tormenta. El plan no era una venganza impulsiva, sino una sinfonía meticulosamente orquestada, cada nota pensada para resonar con la traición de Ricardo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad silenciosa. Contacté a mi prima Sofía, abogada especializada en derecho corporativo. Le conté una versión edulcorada de la historia, suficiente para que entendiera la urgencia y la necesidad de discreción. Ella, con su mente aguda y su ética impecable, se convirtió en mi aliada clave. Lo primero fue asegurar mis finanzas. Ricardo había sido astuto, desviando fondos y propiedades, pero no era infalible. Sofía descubrió una serie de transferencias a cuentas offshore y la venta de una propiedad en la Riviera Maya que nunca me mencionó. Cada descubrimiento era una punzada, pero también una inyección de determinación. Sabía que él había subestimado mi capacidad para luchar. Su error fue creer que mi amor era sinónimo de ceguera. La tormenta comenzó a gestarse. No era un huracán repentino, sino una serie de frentes fríos que se acercaban lentamente, cada uno con su propia carga de consecuencias.
Envié un correo anónimo a la empresa donde Ricardo trabajaba, adjuntando pruebas de sus negocios turbios. No lo acusé directamente, simplemente planté la semilla de la duda. Un par de semanas después, Sofía recibió una llamada. Una investigación interna había comenzado. Mientras tanto, la caja de regalo de mis padres seguía en el departamento intocada. Se había convertido en un símbolo, una promesa silenciosa de que el amor verdadero, el que viene de la familia, era mi ancla en medio de esta tempestad. Ricardo, por su parte, se había vuelto un fantasma. Sus llamadas eran esporádicas, sus excusas transparentes. La distancia entre nosotros se medía en abismos, no en kilómetros. El día que la tormenta golpeó con toda su fuerza llegó sin previo aviso. Recibí una notificación del banco. Las cuentas compartidas habían sido congeladas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no era parte de mi plan inicial, pero sabía que era el siguiente movimiento de Ricardo. Estaba intentando ahogarme económicamente, pero no había contado con la nueva Camila. En lugar de entrar en pánico, respiré hondo. Sofía ya había previsto esto. Teníamos un fondo de emergencia creado con la venta de algunas de mis joyas y una pequeña herencia de mi abuela. Mi independencia financiera era mi escudo. La confrontación final no fue en un tribunal ni en una oficina elegante. Fue en nuestro departamento, el mismo lugar donde Ricardo ha intentado silenciarme con su «¡No la abras!». Había regresado con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre. Su aura de invencibilidad se había desvanecido, revelando a un hombre asustado y desesperado. «¿Qué hiciste, Camila?». Su voz era un susurro ronco. «Lo perdí todo. Mi trabajo, mis inversiones». Porque lo miré a los ojos, sin una pizca de miedo, sin un rastro de la antigua Camila. «No lo perdiste todo por mí, Ricardo. Lo perdiste por tus decisiones, por tu codicia, por tu traición. Yo solo te mostré las consecuencias». La rabia se encendió en sus ojos, pero esta vez no me encogí. «Esto es una locura». ¿Por una estúpida caja? Una sonrisa amarga curvó mis labios. La caja era solo el detonante, Ricardo. La verdadera locura era creer que podías jugar conmigo y salir ileso. La verdadera locura fue subestimar a la mujer que tenías a tu lado. Le entregué los papeles del divorcio, ya firmados por mí. Sus ojos se abrieron de par en par. «Está todo ahí. La división de bienes es justa, según la ley. No hay nada más que hablar». Ricardo se desplomó en el sofá, su cuerpo encorvado, su espíritu roto. Por primera vez, vi al hombre, no al depredador. No sentí alegría, solo un cansancio profundo. La justicia no era un plato frío, era una tormenta que había arrasado con todo, incluso con los últimos vestigios de lo que alguna vez creí que fue amor. Los días posteriores fueron de reconstrucción. La casa se sentía vacía sin Ricardo, pero también se sentía mía de nuevo. La caja de regalo de mis padres seguía en la sala. Con un suspiro, desaté el moño y levanté la tapa. Dentro no había joyas ni ropa costosa, sino un álbum de fotos con imágenes de mi infancia, una carta de mis padres llena de amor incondicional y una pequeña planta de nopal en una maceta de talavera. La carta decía: «Hija, esta planta es como tú. Fuerte, resiliente, capaz de florecer en el desierto. Y este álbum es para que recuerdes de dónde vienes y que siempre tendrás raíces firmes. Te amamos». Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. Era una lágrima de alivio, de gratitud. La tormenta había pasado. Había perdido una parte de mi vida, sí, pero había ganado algo mucho más valioso: mi libertad, mi dignidad y la certeza de que, como el nopal, yo también podía florecer, incluso después de la tormenta más devastadora. La nueva Camila estaba lista para el siguiente capítulo. La verdad se había revelado, cruda y dolorosa, como un golpe seco en el alma. Mis padres, los pilares de mi mundo, no eran quienes yo creía. La caja, el detonante de todo, ahora yacía vacía, su contenido esparcido como las piezas rotas de mi vida. Recordé cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento que creí compartido con amor, y sentí un nudo de resentimiento apretarme el pecho. Mi obsesión por la verdad había consumido cada fibra de mi ser, y ahora, frente a la fría realidad, solo quedaba un vacío. Mi esposa, que había sido mi roca en esta tormenta, me miraba con una mezcla de lástima y preocupación. Ella había visto cómo la búsqueda me transformaba, cómo la amargura se apoderaba de mí.
Ricardo, me dijo, su voz suave como una caricia, ya lo sabes todo. ¿Qué harás ahora? La pregunta resonó en el silencio, cargada de un peso insoportable. ¿Qué se hace cuando el fundamento de tu existencia se desmorona? La imagen de mis padres, sonrientes en viejas fotografías, me atormentaba. ¿Eran esas sonrisas una farsa? ¿Toda mi vida había sido una elaborada mentira? La traición me caló hasta los huesos, más profunda que cualquier herida física. No era solo la herencia, el dinero, lo que me dolía. Era la pérdida de la inocencia, la fractura de la confianza, el descubrimiento de que quienes debían protegerme en realidad me habían utilizado. Sabía que no podía dejarlo así. La justicia no era solo para los tribunales. Era para mi espíritu, para el niño que había creído en un amor incondicional. Mis padres en su vejez vivían cómodamente en una casa en San Miguel de Allende, disfrutando de los frutos de su engaño. Mi mente, antes nublada por la confusión, ahora se aclaraba con una resolución fría y calculada. La obsesión se transformó en un propósito. Los confrontaría. No con gritos ni reproches, sino con la verdad que ellos habían ocultado. Les mostraría las pruebas, cada documento, cada testimonio, cada fragmento de su engaño. No buscaba venganza en el sentido destructivo, sino una rendición de cuentas, un reconocimiento de su vileza. Quería que vieran el dolor que habían causado, la vida que habían manipulado. Viajé a San Miguel. La ciudad, con sus calles empedradas y su arquitectura colonial, parecía ajena a la tormenta que llevaba dentro. Al llegar a su casa, la misma que me habían dicho que era un regalo de mi abuela, sentí una punzada de amargura. Toqué el timbre. Mi madre abrió, su rostro envejecido, pero aún con esa sonrisa que ahora me parecía una máscara. «Ricardo, hijo». «¡Qué sorpresa!». Entré, mi corazón latiendo con fuerza. Mi padre apareció, su mirada evasiva. Les puse los documentos sobre la mesa de centro, uno por uno. Sus rostros se descompusieron con cada revelación, la negación inicial dando paso a una vergüenza palpable. Las lágrimas de mi madre no me conmovieron. Las excusas de mi padre sonaron huecas. La confrontación fue intensa, dolorosa, pero necesaria. No hubo gritos, solo una verdad implacable. Les dije que no buscaba su dinero, sino la verdad. Les expliqué cómo su engaño había envenenado mi vida, cómo la confianza se había roto irrevocablemente. Fue un momento de justicia, no de venganza. Al final se quedaron en silencio, derrotados. No pedí disculpas ni las ofrecieron. Al salir de esa casa sentí un peso menos en el alma. La herida no sanaría de inmediato, pero la infección había sido limpiada. La verdad, por amarga que fuera, me había liberado. Mi esposa me esperaba en el coche, su mano buscando la mía. Fue un cierre agridulce, sí, pero un cierre al fin. La caja de regalo había abierto una verdad devastadora, pero también el camino hacia mi propia libertad. Había perdido a mis padres, pero me había encontrado a mí mismo.